Es un privilegio poder verte una vez más, poder estar juntos alabando a nuestro Dios. Yo no sé cuántos somos conscientes, pero hay gente que intenta alabar, cantar a Dios, reunirse para estudiar la palabra de Dios y ¿sabes qué? No pueden en el lugar donde viven. Y tú y yo tenemos la libertad y el privilegio de podernos reunir, de poder cantar a nuestro Dios sin temor alguno. Amén. Así es que dale gracias a Dios por ese privilegio que Dios nos da. Bueno, el día de hoy quiero compartir contigo algo muy especial de parte del corazón de Dios. Para que tú y yo realicemos cualquier actividad, hay dos cosas básicas que necesitamos. Una de ellas son herramientas, ¿no es cierto? Y la otra es el conocimiento para usar las herramientas. ¿De qué nos sirve tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas? ¿No es cierto? Aquel que está acá arriba tocando el bajo, por ejemplo, de nada le sirve tener el bajo si no sabe cómo tocar el bajo, ¿verdad, doctor? De nada nos sirve. Aquel que trabaja en transportes y necesita un automóvil para moverse en su trabajo, ¿de qué le sirve tener un automóvil si no sabe manejar? De nada nos sirve tener herramientas y no saberlas usar. Tampoco nos sirve tener toda la intención de hacer algo bien si no tenemos las herramientas para llevarlo a cabo. Y el día de hoy quiero compartir contigo algunas herramientas para vencer. Herramientas para vencer. Honestamente no creo que me dé tiempo de terminar el día de hoy, pero primeramente Dios, nos vemos la próxima semana también y vamos a continuar con esto, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre algunas herramientas que tenemos para vencer en la vida. Y el día de hoy quiero hablar de una herramienta que a veces pues solo tomamos como algo más, pero Dios quiere que entendamos qué significa esta herramienta y qué pasa cuando la usamos. Vamos a hablar el día de hoy de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos traen Biblia física? ¿Y cuántos traen la digital? Ahí se van, como la mitad y la mitad más o menos. Pero bueno, quiero pedirte una disculpa de antemano. Ando un poquito tocado de mi garganta, entonces si me escuchas toser, por favor, discúlpame. ¿Sale? Vamos a hablar entonces de herramientas para vencer en la vida, pero antes vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias infinitas te damos por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia y por tu palabra. En esta hora te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que abras nuestro corazón y nuestros oídos espirituales a tu palabra, a la voz de tu Espíritu Santo. Que pueda, Señor, tu Espíritu redarguirnos, hablarnos al corazón y llevarnos cada uno de nosotros una palabra fresca desde tu corazón, Padre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame compartirte que hace unos días, hace unas semanas, estaba yo viendo la historia de una persona, de un joven que se llama Connor Stalion. Esta persona era asistente de coach de fútbol americano, específicamente el fútbol colegial, de un equipo que se llama los Wolverines de Michigan. ¿Alguien ha escuchado esta historia? Bueno, por ahí está en plataformas, ya aquí salió uno. Ya está en plataformas para que puedas buscarla. Este chavo ni siquiera era el coach, era el asistente. Entonces, cuando llega muy emocionado a buscar trabajo, pues no le encuentran trabajo, ¿no? Entonces el coach le dice, ¿sabes qué? Tu trabajo va a ser pararte en las gradas, ni siquiera en el campo de juego, pararte en las gradas y tratar de descifrar las señales con las que se comunicaban el quarterback con el coach del equipo contrario. La idea era que en el momento que Connor interpretara estas señales, pudiera adivinar la jugada, la siguiente jugada que el equipo rival iba a hacer. Esto para poder preparar a su propio equipo y pudieran defender la jugada de manera correcta. Entonces,
Connor empieza a hacer su trabajo, empieza a tratar de descifrar el lenguaje y sucedió algo muy curioso, y es que su equipo empezó a ganar. Parecía que el equipo de Michigan siempre adivinaba cuál era la jugada siguiente del equipo rival, y entonces empezó a ganar el equipo, tanto que llegaron a ser campeones. Pero antes de que llegaran a ser campeones, muchos equipos empezaron a quejar y empezaron a meter demandas. Empezaron a argumentar que Connor estaba haciendo trampa, que estaba ocupando metodologías para adivinar las jugadas que eran ilegales. Entonces se hizo todo un teatro con este asunto, pero al final la investigación determinó que Connor adivinaba las jugadas porque era un hombre tenaz en su trabajo. La investigación determinó que este joven veía todos los juegos en repetición, veía todas las jugadas una y otra vez mientras observaba las señales entre el quarterback y el coach. Tenía una base de datos de alrededor de 3,000 señales con sus significados. Entonces, el tipo era tenaz en su trabajo, era constante en la investigación, en el estudio de las señales. Por eso logró descifrar las jugadas de muchos de sus contrincantes. ¿Y sabes qué? A veces, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, la abrimos y empezamos a buscar y agarramos un capítulo y empezamos a leer, y a los 2 minutos la cerramos y decimos, híjole, no entendí. Ahí luego la leo. ¿Qué tan tenaces estamos siendo tú y yo en estudiar las señales que Dios dejó en su palabra para vencer en nuestra vida? ¿Qué tan profundo estamos yendo en conocer el corazón y la voz de Dios a través de su palabra? Este chavo es famosísimo en el fútbol colegial. Había gente que salió en las entrevistas que decía, este tipo está loco, porque todo lo que hace es empeñarse en estudiar el lenguaje, en buscar el significado, y lo logra. Tú y yo tenemos el manual para vencer en la vida, pero a veces no somos tan constantes en analizarlo, en estudiarlo. Cuando alguien te dice necesitamos leer constantemente la palabra de Dios, no es que te arranques como carrera a ver quién lee más rápido. ¿Cuándo fue la última vez que todos nosotros nos sentamos a leer 5 versículos, pero detenidamente, para saber lo que Dios nos quiere hablar a través de ese versículo? Y para ir un poco más profundo, déjame establecer algunas bases sobre qué es la Biblia, qué es este libro. Quiero invitarte a que vayamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios quiere que tú y yo nos vayamos hoy sabiendo la realidad sobre este libro. ¿Qué es? ¿Qué pasa cuando lo escudriño? ¿Qué pasa cuando busco el rostro de Dios a través de la palabra? 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo primero que tenemos que entender, familia, es que cada palabra en este libro ha sido inspirado por Dios. No vamos a ir tan profundo, no vamos a tener un debate teológico aquí, pero llévate esto en tu corazón. Cada palabra que está en este libro ha sido inspirada por Dios. Aún aquellos autores que decían, que dice la palabra que ellos escribieron, y Satanás dijo, aún esas palabras fueron inspiradas por Dios. No hay una sola letra, palabra
en este libro, en la Biblia, que no haya sido inspirado por Dios 100%. Ahora bien, la Biblia tiene ciertas características que vamos a rasguñar nada más el día de hoy. La Biblia es autoridad, es decir, es la misma voz de nuestro Creador. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos leído que dice, no mentirás? Pero de repente estamos en una situación complicada y entonces decimos en nuestro corazón, pues una mentirita blanca, ¿no? Esas cosas no existen. No hay tal de mentiritas blancas. Dice la Biblia, no mentirás. Y tenemos que darle la autoridad a la palabra de Dios, porque es la misma voz del cielo, del corazón de Dios. Seguramente más de alguno en alguna ocasión ha leído la palabra de Dios y siente en su corazón el peso de la autoridad de Dios hablándote. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios en su corazón cuando leen la Biblia? Aquí me está hablando Dios, Dios quiere que haga esto, Dios quiere que corrija esto. Todo a través de la autoridad que este libro tiene por ser la palabra de Dios. Otra de las características de la Biblia es que la Biblia es inerrante, es decir, la Biblia no contiene errores. ¿Ok? Si quieres, después nos ponemos a platicar y hay muchas bases bíblicas que nos llevan a entender por qué la Biblia no tiene errores. Hay libros enteros, gruesísimos, por ahí los chicos de Juan están estudiando uno de teología sistemática. Ahí aprendemos por qué la Biblia no tiene errores y vemos bases bíblicas para cada uno de ellos. Otra de las características de la Biblia es que la Biblia es clara. La Biblia es clara. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando yo le agarro un capítulo y lo leo y no le entiendo? Bueno, para leer la Biblia necesitamos dos cosas. Número uno, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Pero si el tiempo que le invertimos a leer la palabra de Dios es a las 11:20 de la noche, porque ya me tengo que dormir, entonces ¿en dónde están mis prioridades? Y otra cosa que necesitamos, bueno, no es una cosa, algo más que necesitamos para leer la palabra de Dios es la revelación del Espíritu Santo. Pero ¿cuánta va a ser la revelación de Dios en mi corazón si las oraciones que hago en el día son: Señor, acompáñame, Señor, bendice mis alimentos, Señor, que descansemos, amén? Por esa razón muchas veces abro la Biblia y quiero entender el corazón de Dios, pero en los 3 versículos que lo hago en mis propias fuerzas, pues no voy a entender nada. Por eso agarramos la Biblia y decimos, no, mejor luego la leo porque no la entendí. Le voy a preguntar a alguien. La Biblia, familia, es clara. Si lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo y con la revelación de Dios, la Biblia es clara. Y otra de las características de la Biblia es que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Qué padre que haya miles de libros que nos ayuden a entender cosas de la Biblia. Qué bonito, pero la Biblia no necesita de ningún libro. La Biblia es suficiente. Todo lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas está aquí. Aquella persona que dice, no, es que Dios no me habla, perdóneme, es porque no lee la Biblia. Todo lo que Dios nos quiere decir está aquí. Todo. Seguramente en algún momento de tu vida y de la mía, Dios ha usado algún profeta y nos ha dado palabra. Cuando Dios tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? ¿Quieres conocer lo que Dios tiene para ti? Aquí está. Aquí está. Seguramente en muchos momentos necesitaremos una guía y por eso tenemos líderes y por eso tenemos pastores y por eso tenemos profetas y Dios los usa y gloria a Dios por ello. Pero ¿sabes qué? A veces vemos que viene, no sé, a la ciudad, va a venir Cash Luna o Dante o Marcos, el que tú quieras. ¿Y has visto las filas que se hacen para irlo a ver? Y la gente dice, a ver si Dios tiene algo para mí. ¿Quieres saber si Dios tiene algo para ti? Aquí está, en la Biblia, aquí está. Si Dios tiene una palabra específica para un momento específico en tu vida, Dios te la va a hacer llegar y seguramente alguna de las personas que Dios usa a través de la profecía va a llegar contigo.
pero no necesitas andar viendo quién te da palabra. Una vez escuché que alguien le decía, en otra ciudad le decía, oiga, ¿tiene algo de parte de Dios para mí? Y el pastor agarró la Biblia y le dijo, sí, aquí está, léela. La palabra de Dios, familia, es suficiente, no necesita otro libro. Y bueno, habiendo dejado claro las bases de la Biblia, algunas de sus características, me gustaría compartir contigo otro aspecto de la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. ¿Qué es la espada? Este versículo nos dice qué es la espada. Creo que ese versículo no se los mandé, pero no pasa nada. Efesios 6 habla de la armadura de Dios, de la armadura que Dios tiene para nosotros. Efesios 6, 17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces este versículo nos dice que la Biblia es un arma, es una espada. Es decir, es parte de la armadura que Dios diseñó para sus hijos para poder vivir y vencer en esta vida. Entonces ya entendimos qué es la palabra de Dios, ya vimos algunas características de la palabra de Dios, pero quiero que te lleves una pregunta en tu corazón y es la siguiente: ¿qué sucede con los hijos de Dios cuando escudriñamos la palabra? Porque si estamos hablando que este libro es autoridad, si estamos hablando de que este libro es suficiente, es palabra viva, es decir, suceden cosas sobrenaturales con este libro, entonces seguramente algo sobrenatural debería de ocurrir cuando los hijos de Dios escudriñamos la palabra, ¿no? Vamos a entender qué sucede con los hijos de Dios cuando escudriñamos la palabra de Dios con nuestro corazón. Y vamos corriendo a Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Si me regalan desde el versículo 1, por favor, chicos. Gracias. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que, es decir, bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo que sucede con los hijos de Dios cuando escudriñamos la palabra de Dios con todo nuestro corazón? Número 1, cuando los hijos de Dios escudriñamos su palabra, lo primero que sucede es que tenemos crecimiento espiritual constante. Crecimiento espiritual constante. Un árbol que está plantado junto a un río, ¿cómo es? Es grande, es frondoso, tiene acceso todo el tiempo a ese sustento a través del agua. Crece más rápido y crece más vigoroso. Una persona que se deleita en la palabra del Señor está constantemente siendo nutrido en su espíritu por el Espíritu Santo. Es decir, esto provoca que haya un crecimiento espiritual constante. Porque estamos siendo alimentados por la palabra de Dios en nuestro corazón a través de nuestro espíritu y del Espíritu Santo de Dios. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, crecer espiritualmente, constantemente y vigorosamente nos va a preparar para las pruebas
y nos va a preparar para vencer la tentación. Vemos en la palabra de Dios, no lo vamos a leer, puedes leerlo en tu casa, pero Mateo capítulo 4 nos relata la ocasión en la que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y es tentado. Jesús fue tentado 3 veces y las 3 veces Jesús venció la tentación usando la palabra de Dios. Yo te invito a que puedas leerlo en tu casa. Cuando Jesús le dice, no solo de pan vivir el hombre, es palabra. Cuando dice, no tentarás al Señor tu Dios, es palabra. Cuando dice Jesús, al Señor solo adorarás, es palabra. Las veces que Jesús resistió a la tentación, venció a la tentación, fue por cuando usó la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres crecer vigorosamente? ¿Estar preparado para vencer la tentación, para superar las pruebas? ¿Quieres hacerlo? Estudia la palabra de Dios. ¿Qué más sucede cuando los hijos de Dios escudriñamos su palabra? Número 2, los hijos de Dios que escudriñamos su palabra, damos fruto en el tiempo correcto. Damos fruto en el tiempo correcto. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, ¿y qué? Y llevéis fruto. Es decir, parte del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es dar fruto en el lugar donde Dios te ha plantado. Yo quiero invitarte a que te preguntes en tu corazón el día de hoy, ¿cuál es el fruto al día de hoy en donde Jesús me plantó? ¿Cuáles son mis frutos como esposo, como esposa, como padre, como madre? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son los frutos en mi trabajo, en mi negocio? En ese lugar donde Dios te plantó. Vamos a leer de nuevo Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, porque vamos a entender algo muy importante de este versículo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, parte del fruto que tú y yo daremos como hijos de Dios es que vamos a enseñar, a redarguir, a corregir y a instruir a otros. Qué padre, ¿no? Así nos vamos multiplicando. Pero hay algo muy hermoso, y es que antes de que Dios nos permita dar fruto y antes de que Dios nos permita enseñar y redarguir y aconsejar y instruir a otras personas, la palabra de Dios va a dar fruto primeramente en nuestro corazón. Es decir, antes de que des fruto, Dios te va a llevar a ti a ser enseñado, a ser redarguido, a ser corregido y a ser instruido por el Espíritu Santo. ¿Todo para qué? Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y sabes, aquí es cuando a veces decimos, no, es que la Biblia tiene errores, es que ahí dice perfecto y no somos perfectos. Pero en ese momento es el momento en el que tú y yo tenemos que estudiar e ir más profundo en la palabra de Dios. La palabra que se usa en el griego original en este versículo, cuando dice que el hombre de Dios sea perfecto, significa completamente apto para las tareas. Es decir, Dios no busca que tú y yo seamos perfectos en esta vida, pero sí que seamos aptos, que estemos enseñados, que seamos instruidos y corregidos para ser aptos para las tareas que Dios tiene para nosotros.
el doctor Itiel que anda por ahí es apto para tocar el bajo porque fue instruido, porque fue enseñado, porque alguien se sentó y le enseñó. De la misma manera, para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, tú y yo vamos a ser enseñados e instruidos. Pero ¿cómo vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo si no abro la Biblia? Ser seguidores de Cristo, familia, no es venir cada 8 días nada más. Es que tú y yo tengamos la sed de aprender más del corazón de Dios. Es que tú y yo conozcamos el amor de Dios, su palabra a través de este libro. Y para eso necesitamos invertir tiempo en escudriñar esta palabra. Por eso algo que sucede cuando los hijos de Dios escudriñamos la Biblia, estudiamos la Biblia, es que damos fruto en el tiempo correcto. ¿Quieres que tu vida dé fruto? ¿Quieres ver fruto en tu matrimonio? ¿Quieres ver fruto en tus hijos? ¿Quieres ver fruto en tu trabajo, en tus negocios, en tu servicio a Dios? Yo quiero invitarte a que estudies la palabra de Dios. Pero no es todo. ¿Qué más sucede cuando los hijos de Dios escudriñamos la palabra? Dice el versículo 2 de Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día de noche y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto en su tiempo. ¿Y qué más? Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Déjame decirte que hay una especie de bambú, se llama bambú de Japón, creo que se llama, sí, bambú de Japón. Esta especie de bambú da fruto una sola vez en su vida, y después de dar fruto, muere. Tarda entre 60 y 100 años en dar fruto, un fruto. Y después de dar fruto, muere por completo. Qué difícil es ver un árbol que tarda años en reverdecer y en dar fruto. Pero es más triste ver que después de dar fruto muere. De igual manera, es muy difícil ver que una persona da fruto y después su vida se le cae a pedazos. Personas que en algún momento vimos fuertes, fortalecidas, sirviendo a Dios con una tenacidad grande, después de un tiempo los vemos inmersos en divorcios, en demandas, en problemas sexuales, en crisis de fe, y algunos de ellos hasta buscando terminar con su propia vida. Pero este no es el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios para tu vida y para la mía es que crezcamos y demos fruto, y que después haya un reverdecimiento y tu vida reverdezca y dé fruto, reverdezca y dé fruto, reverdezca y dé fruto, y sigamos así constantemente. Por eso Dios nos quiere pegados a Él, a su palabra, al alimento, al sustento espiritual, como el árbol que está junto a corrientes de las aguas. Si tú te pegas a la palabra de Dios, hay sustento para tu alma. Y todos los días vas a reverdecer. Todos los días vas a reverdecer. Y entonces cuando des fruto, no te secarás y no te marchitarás, sino que reverdecerá tu corazón y habrá más fruto. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama plenitud. Cuando los hijos de Dios escudriñamos su palabra, gozamos de plenitud. ¿Quieres vivir en plenitud? ¿Quieres dar fruto y reverdecer y volver a dar fruto y volver a reverdecer? Yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios, a que te des el tiempo de estudiar lo que Dios habla para nosotros. Y ¿sabes qué? Lo siguiente que sucede con los hijos de Dios que escudriñan su palabra es que todo lo que hacen prospera. Y aquí vemos una vez más las promesas de nuestro Salvador cumplidas.
Romanos 8:28 dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El resultado de reconocer y darle a la voz de Dios a través de su palabra la autoridad que tiene es que todo lo que suceda en tu vida va a ser de bendición para tu vida y para los que te rodean. Muchos de nosotros alguna vez nos hemos quejado y hemos dicho: es que no entiendo qué pasa con Dios, no me habla cuando tenemos su voz en nuestra mano, cuando tenemos todo lo que necesitamos saber de Dios en este lugar. Dios quiere, familia, que en estos tiempos que están siendo cada vez más difíciles, yo no sé si has podido ver las noticias, pero el pueblo de Israel la está pasando muy mal. Y sabes que no es sorpresa, es algo que está escrito en la palabra de Dios que va a suceder. Israel el día de hoy está enfrentando guerras en 7 frentes diferentes, en un lugar tan chiquito como es su territorio. Familia, el tiempo se acerca. La venida del Señor por su iglesia está cerca. Es un tiempo justo para que tú y yo escudriñemos este libro, nos metamos en la presencia de Dios. Y primeramente Dios, la próxima semana vamos a hablar de otra herramienta para vencer, y es la oración. Y sabes que tú y yo ya estamos aquí y ya entregamos nuestra vida a Cristo. Y de repente le batallamos y de repente Dios nos recuerda que tenemos que retomar ciertas cosas, como el día de hoy. Yo estoy seguro que más de alguno de nosotros vamos a agarrar la Biblia y vamos a llegar a casa y vamos a empezar a leerla, o tal vez mañana o en la noche. Pero yo quiero que te preguntes en tu corazón: ¿qué hay de las personas que te rodean en tu vida y no conocen de Jesús? Tú y yo sabemos y estamos entendiendo que esto es palabra de Dios. Sin fe es un poquito difícil entender que Dios hable a través de un libro, que el Dios de amor que todo usa para mí bien me va a hablar a través de un libro. Sin fe es complicado. Entonces es difícil que cualquier persona llegue, no conozca de Jesús y agarre el libro y lo abra esperando escuchar la voz de Dios. La gente de afuera no lo va a hacer. Para la gente de afuera que te rodea, esto es un libro más. Muy difícilmente la gente va a abrir este libro esperando escuchar la voz de Dios. Y sabes que la única manera en la que ellos podrán conocer la verdad de Jesucristo y su palabra es a través de ti. Pero nosotros no somos la fuente. La fuente es Jesús. Tú y yo lo que vamos a hacer es reflejar lo que Dios siembra en nuestro corazón. Pero ¿cómo vamos a reflejarlo si mi Biblia permanece cerrada 6 días a la semana? Va a ser imposible. La única manera en la que la gente allá afuera va a conocer de la palabra de Dios es a través de ti. Y no lo digo yo, vamos a la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda Corintios capítulo 3. Fíjate, pon mucha atención a este versículo. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, está hablando el apóstol Pablo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es en tu corazón y en el mío donde Dios ha escrito su palabra. Tú y yo somos la evidencia de la veracidad de la palabra de Dios.
Cada vez que tú caminas, cada vez que tú vas a tu trabajo, cada vez que tú hablas con alguien, tú y yo somos el fruto vivo de la palabra de Dios. Tú eres la palabra de Dios a través de la cual la gente va a conocer de Dios. Cada vez que tú hablas con alguien, cada vez que tú le compartes a alguien, la gente puede ver el amor de Dios a través de tu vida. Pero ¿qué vamos a reflejar tú y yo? Si nuestras Biblias permanecen cerradas. ¿Quieres vencer? Necesitamos abrir este libro. Necesitamos sentarnos a estudiar, a escudriñar el corazón de Dios. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, esto significa que la palabra de Dios, cada vez que la abrimos, va a cumplir su propósito. Tú y yo somos la evidencia de que este libro es verdad. Cada vez que hables con alguien que no conoce de Cristo allá afuera, acuérdate que todo lo que lees tú en este libro, esa persona lo va a ver reflejado en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en tus acciones, en las decisiones que tomas. Yo quiero que nos preguntemos el día de hoy, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué reflejamos allá afuera? Con el que me pone gasolina en mi carro, ¿qué reflejo? Con aquel que me vendió 1 kilo de tortillas, ¿qué reflejo? Tú y yo somos la evidencia del fruto de la palabra de Dios. ¿Queremos vencer como cuerpo de Cristo? ¿Queremos alcanzar a más pecadores? Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. De repente no sabes cómo. Tenemos muchas maneras aquí que te pueden ayudar. Tenemos cursos bíblicos, tenemos un instituto bíblico. O sea, excusas no hay. Aquel que dice que Dios no le habla es porque no quiere abrir la Biblia. Sabes, en la cruz Jesús venció y pagó tus pecados, los míos, y venció a la muerte. Después de vencer a la muerte, ¿qué más hay que vencer? Nada. Jesús venció todo. Absolutamente todo. Pero sabes, es tu tarea y la mía ir a recoger la victoria. Si nos sentamos cruzados de mano, con la Biblia en el brazo, calentándola nada más, no estamos yendo a recoger la victoria que ya hizo Cristo en la cruz. Yo quiero invitarte a que el día de hoy escudriñes tu corazón primero. Le digas, Señor, ¿cuándo fue la última vez que en realidad me senté y abrí la Biblia con el propósito de escuchar tu voz? Porque muchos hemos leído la Biblia por compromiso, porque me dijeron que tengo que leerla todos los días. Pero yo te garantizo que tú lees un solo versículo con el corazón correcto, pidiendo la revelación del Espíritu Santo, y en un versículo Dios te va a hablar. Familia, yo quiero invitarte a que tú y yo reflexionemos un poquito el día de hoy y podamos abrir este libro y escudriñar su palabra. Ser intencionales. Cada vez que abras tu Biblia, dile, Señor, háblame, por favor. Esta es una de las herramientas a nuestra disposición para vencer en la vida. Y está a nuestra disposición.
Y hablamos de toda la gente que te rodea, pero ¿qué hay de aquellos que amas con todo tu corazón, pero aún no creen en Dios? Tal vez te gustaría ver a tus hijos aquí, o a tu pareja. Y la única manera en que conozcan de la palabra de Dios es a través de tu corazón, a través de tu vida. Porque tú y yo somos el fruto de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y le digas: Señor, estamos delante de ti una vez más. Redarguye mi corazón, Padre. Si en algún momento hemos dejado de leer la Biblia, o lo hemos hecho nada más porque, pues por compromiso, yo quiero invitarte a que nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Y, Señor, perdóname porque muchas veces no le doy la autoridad a tu palabra, esa autoridad que tiene la Biblia en mi vida. Espíritu Santo, te pedimos que hables a nuestro corazón en esta hora. Perdónanos, Señor, si tiene mucho tiempo que no hemos leído tu palabra. Perdónanos, Señor, si creemos muchas veces que venir a escuchar una predicación es suficiente, Señor. Perdónanos porque muchas veces le hemos dado prioridad a otras cosas antes que escudriñar tu palabra, Padre. Perdónanos, Señor. Pero el día de hoy, Señor, queremos retomar ese compromiso contigo. Señor, queremos ser parte de lo que el cuerpo de Cristo a nivel mundial está conquistando. Queremos ser parte de ese ejército que salva al pecador. Queremos ser parte de ese cuerpo de Cristo que no solo predica tu palabra, sino que obtiene la victoria, que vence, que tiene matrimonios sólidos, que tiene una fe sólida. Queremos ser, Señor,